Bueno, primero que todo, muchas gracias a todas por el interés y por participar el día de hoy. Veo bastante nombres nuevos y también veo pacientes que ya están en tratamiento. Entonces, al final lo que vamos a hacer es las preguntas. Ustedes pueden, si van apareciendo dudas o comentarios, los pueden poner en el chat y luego los vamos a contestar hasta el final de la sesión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre menopausia y vamos a hablar sobre perimenopausia. Y una de las ideas que tengo para ustedes esta noche es que pensemos en la menopausia y la perimenopausia como estados de riesgo para la salud de la mujer. Entonces, no se trata solamente de tener calores o no tener calores, sino se trata de que hoy vamos a aprender cuáles son aquellos procesos que el cuerpo atraviesa y que son causantes de envejecimiento y cómo el tratamiento de reemplazo hormonal puede no solo desacelerar el proceso de envejecimiento y ayudarles a ustedes con tratamientos anti-envejecimiento, sino cómo el tratamiento de reemplazo hormonal va a ayudarles no solo con el alivio de los síntomas, sino con la prevención y el tratamiento de todas aquellas complicaciones que vienen de la menopausia y de la perimenopausia y que son las cosas en que nunca pensamos, porque la mayoría de ustedes vienen a consulta y dicen, vengo porque no puedo dormir y porque tengo calores y estos calores me están volviendo loca y yo no sé qué hacer, pero nadie viene pensando en que tengo que cuidar mi función cerebral o que tengo que cuidar mi función cardiovascular y estas cosas que son esenciales. Entonces, en el estudio del envejecimiento, desafortunadamente desde antes del 2025, todos los estudios del envejecimiento, por qué envejecemos, cuáles son los riesgos, han estado basados en la salud del hombre. Entonces, ha sido realmente poco lo que nosotros tenemos hasta ahora de cómo es que envejece el cuerpo de la mujer. Sabemos que no podemos traslapar la información de lo que le sucede a los hombres con lo que a nosotros nos sucede, porque realmente como nosotras estamos expuestas a ciclos hormonales mes a mes, el proceso es muy diferente y es mucho más complejo. Entonces, es esencial que continúe y crezca toda esta investigación relacionada con el envejecimiento de la mujer. Sin embargo, hay mucha información que es muy clara y que son estadísticas, digamos, que se vienen llevando desde hace muchos años y que quiero que ustedes les pongan atención, porque son las cosas que ustedes tienen que recordar y son las razones que ustedes deben tener presentes para motivarse a tener un tipo de tratamiento como es el tratamiento con reemplazo de hormonas bioidénticas. Uno es que una de cada tres mujeres fallece por enfermedad cardiovascular o por derrame cerebral. Entonces, imagínense infartos, embolias pulmonares, cerebrales es una de cada tres mujeres. Sabemos que estadísticamente en el mundo, cada 3,5 segundos muere una mujer por enfermedad cardiovascular y que la mayor incidencia de estos casos es en mujeres de raza hispana, o sea, nosotras, y también en la raza negra. Y además se sabe que el 25% de la vida de una mujer se pasa en mala salud y usualmente esa mala salud empieza con la perimenopausia. Además debemos tomar en cuenta que morimos de 7 a 10 veces más mujeres por enfermedad cardiovascular que por cáncer de mama. Entonces, toda esta información en cuanto al temor de usar hormonas en general, por el riesgo de cáncer de mama, es algo que tenemos que pensar doblemente, ¿verdad? Porque realmente el riesgo es mucho más alto, de 7 a 10 veces más, de muerte por enfermedad cardiovascular que las hormonas nos ayudan a prevenir. Entonces sabemos que en la etapa de la perimenopausia se diagnostica con muchísimo más frecuencia los trastornos metabólicos relacionados con la resistencia a la insulina, con la diabetes, con la prediabetes. Y sabemos que cada vez está aumentando más
La incidencia de infartos de miocardio en mujeres jóvenes entre los 35 y los 54 años. Ya estamos superando a los hombres en muerte y evento cardiovascular antes de la menopausia. Ahora, otro dato importante. Cuando hablamos de envejecimiento, porque realmente que la menopausia es un proceso que cuando no se trata acelera el envejecimiento, se ha demostrado que hay dos etapas en la vida de la mujer que marcan cambios de envejecimiento. Escuchen las edades. El primer momento que se da de envejecimiento en la mujer es a los 44 años y el otro etapa de envejecimiento acelerado es a los 60 años. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que empezar con la prevención del envejecimiento mucho antes. Esta etapa de envejecimiento que pasamos las mujeres se caracteriza por el deterioro de la salud inmunológica. Esto puede representarse por el desarrollo de las enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, como la artritis reumatoidea, como muchas otras enfermedades autoinmunes. Además, por cambios metabólicos, recuerden que son etapas de aumento de peso, aumento de grasa corporal, desarrollo de resistencia a la insulina, diabetes, riesgos cardiovasculares. Y entonces es importante que teniendo ese conocimiento nosotros podemos montar planes de tratamiento que sean tratamientos, o sea, que sean planes no solo de tratamiento de esas condiciones, sino de prevención de este envejecimiento acelerado que se da en estos dos momentos de la vida. Se ha estudiado mucho el proceso del envejecimiento y hay varias razones o varios mecanismos por los cuales el organismo se envejece. Y yo se los voy a mencionar por un asunto así como para que ustedes tengan claro, aunque son, digamos, explicaciones un poco más científicas, pero se demuestra lo siguiente. Tenemos 10 razones. Una es que a nivel de las células se acumula material genético, o sea, ADN que está dañado y que está envejecido. Y ese se acumula en las células. Entonces, cuando hay replicación celular que depende de ese material genético, estamos replicando células que no están del todo sanas, que están algo deterioradas. Otra es el acortamiento de los telómeros, que eso se habla mucho en medicina de envejecimiento. Y nosotros inclusive contamos con suplementos naturales que ayudan a evitar ese acortamiento de los telómeros. Luego hay también disrupciones en la manera en que ese material genético se expresa. No se expresa adecuadamente y esto da desarrollo a enfermedades crónicas y a envejecimiento. Otro proceso es que se pierde la autofagia. La autofagia es un mecanismo en el cual nuestras células que ya murieron son atacadas por nuestro mismo sistema para poder salir del cuerpo. Es como que las células limpian, tienen procesos de limpieza de estas células para hacer una regeneración saludable. Y aquí es donde entra importantemente el papel del ayuno intermitente, porque el ayuno intermitente, todas estas horas que nosotros pasamos sin el consumo de alimento, es, son etapas en que se estimula esta autofagia. Además, sabemos que hay daño del metabolismo porque ya no procesamos bien los nutrientes y porque tenemos una menor absorción de los nutrientes que vienen en los alimentos, que de por sí ya son alimentos, en la mayoría de los casos, que están depletados de nutrientes. Otra que es importante y que ahora está de moda para ustedes que siguen en los asuntos de medicina antienvejecimiento es la disfunción mitocondrial. Las mitocondrias son pequeñas organelas dentro de las células donde se produce la energía. Entonces, con el envejecimiento perdemos cantidades de mitocondrias y esto acelera el envejecimiento. Una de las, bueno, dos de las técnicas importantes para aumentar el funcionamiento mitocondrial, bueno, además de la suplementación, es de nuevo el ayuno intermitente y también es el ejercicio. Ahí seguimos con otras razones, voy a saltarme algunas,
Pero la inflamación crónica es muy importante. Ustedes tal vez han escuchado hablar de lo que se llama el inflammaging, que es inflamación crónica relacionada con la edad y que produce el desarrollo de enfermedades crónicas. Ahora se dice que esta inflamación crónica, que es una inflamación que no sentimos porque no es una inflamación que duele, puede darle origen a muchas enfermedades autoinmunes, a diferentes tipos de cáncer, como es el cáncer de mama, como puede ser el cáncer de colon y al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, el desarrollo de diferentes tipos de demencia. Entonces, dentro de nuestras metas de tratamiento es que los niveles de inflamación crónico que nuestros pacientes tienen se reduzcan lo más que se pueda para que el cuerpo funcione óptimamente. Y por último, menciono la disbiosis intestinal, ahora está muy de moda, todo lo relacionado con microbiota intestinal, que es toda aquella flora bacteriana que habita en nuestro tracto digestivo y que cuando se pierde ese balance de flora bacteriana, esto impacta y acelera la salud metabólica, la salud inmunológica y eso se traduce en envejecimiento, además de que claramente se traduce también en síntomas digestivos. Y muchas de ustedes vienen a la consulta por distensión abdominal, por gases, porque la comida me cae mal, porque tengo estreñimiento, porque tengo diarrea, por muchos síntomas digestivos que en el fondo podría ser causado por la pérdida del balance de la flora bacteriana. Entonces, cuando ustedes están atravesando el periodo de perimenopausia o de menopausia, es importante que ustedes se pregunten, o sea, ¿debería o no debería yo usar un tratamiento de reemplazo hormonal? Y yo les voy a dar razones por las cuales ustedes sí deberían de usar tratamiento de reemplazo hormonal, a no ser que haya contraindicaciones claras que nos digan, no, este paciente no es una buena candidata para este tipo de reemplazo. Entonces, escuchen las razones por las cuales ustedes deberían hacer un tratamiento de reemplazo y realmente que entre más temprano ustedes empiecen, va a ser mejor el resultado que tengamos a corto, mediano y largo plazo. Primera razón, uno es el alivio de los síntomas. Por supuesto, no duermo bien, estoy cansada, estoy irritable. Ahorita vamos a revisar síntoma por síntoma, pero el alivio de los síntomas, la gente viene y dice, me quiero sentir bien. Es lógico. Ok. Número dos, segunda razón, efectos anti-envejecimiento. Como ya vimos, todas esas causas que aceleran el envejecimiento del cuerpo humano y las hormonas vienen claramente a combatir ese efecto anti-envejecimiento. Tercero, mantener la densidad del hueso. Las mujeres que no tienen tratamiento de reemplazo hormonal pierden calcificación, pierden densidad y pueden llegar a tener y llegan a tener osteopenia y a veces osteoporosis. Entonces, la prevención de la osteoporosis es una muy buena causa o razón para usar tratamiento de reemplazo hormonal. En cuarto lugar, la salud cardiovascular. Ya vamos a ver cuáles son aquellos cambios que la menopausia trae. Y aunque muchos cardiólogos nos digan que no hay una relación entre el tratamiento de reemplazo hormonal y la salud cardiovascular, sí la hay y está demostrada por muchísimos estudios donde vemos que el reemplazo hormonal mejora los índices de salud cardiovascular. Quinta razón, deterioro cognitivo. Se ha demostrado que las mujeres que no usan tratamiento de reemplazo hormonal van a tener una mayor incidencia de diferentes tipos de demencia y de enfermedad de Alzheimer. Entonces, el deterioro cognitivo que empieza tempranamente en la vida, es una razón por la cual ustedes deberían de usar tratamiento de reemplazo. Además, y última razón, los estudios han demostrado que las mujeres que utilizan tratamiento de reemplazo hormonal viven más años que aquellas que no lo usan por el tratamiento y la prevención de todas estas complicaciones. Entonces, bueno, ahí tienen 6 razones que son importantísimas y que vale la pena que si ustedes son buenas candidatas, o sea, no tienen contraindicaciones para este tipo de tratamiento, deban usarlo. Entonces, hablemos de la menopausia y de la perimenopausia y cuáles son los síntomas que lo caracterizan. Pero primero que todo, vamos a decir
que la perimenopausia es aquel proceso o aquel momento de la vida que precede a la menopausia, o sea, que está antes de la menopausia y donde ya empiezan a aparecer síntomas de desbalance hormonal. La edad más frecuente de inicio de la perimenopausia son los 44 años, sin embargo, puede ocurrir antes o puede ocurrir después, o en mujeres muy sanas puede del todo no ocurrir. Y la menopausia es aquel periodo que empieza, en buena teoría, a los 12 meses después de haber tenido la última menstruación. Entonces, en el abordaje tradicional de la menopausia, que hace la medicina alopática, que hacen los ginecólogos, les van a decir a ustedes, aunque ustedes lleguen con todos los síntomas, le van a decir, tenemos que esperar a que usted tenga 12 meses sin menstruar. Lo cual, o sea, es un abordaje equivocado porque el daño del envejecimiento y de todos estos riesgos empieza a acumularse desde la perimenopausia. Entonces, desde mucho antes de esos 12 meses sin menstruar, todas nosotras necesitamos tratamientos de balance hormonal. Ok, hablando de síntomas, y estoy segura que se van a identificar con la mayoría de estos. Durante la perimenopausia, menstruaciones irregulares. Usualmente el cambio puede iniciar con acortamiento de los ciclos menstruales. En lugar de menstruar cada 28 o 30 días, empezamos a menstruar cada 25, cada 23, cada 21 días, cada 17 días, y esto precede al alargamiento de los ciclos menstruales, donde ya empezamos a ver ciclos de 35 días, de pronto 2 meses sin menstruar, de pronto 6 meses sin menstruar, y ahí vamos perdiendo la frecuencia de los ciclos menstruales. Hay problemas de infecciones bueno, vamos a ver, puede haber, porque no significa que tenga que tenerlos todos, pero hay infecciones de tracto urinario que pueden suceder con frecuencia. Hay también síntomas de incontinencia urinaria. A nivel vaginal puede haber disconfort, irritación, incomodidad a nivel vaginal, o sea, lo que describimos como molestias vaginales. Puede haber resequedad, que es muy frecuente, lo notamos principalmente a la hora de las relaciones sexuales, donde puede producir pérdida del deseo sexual, puede producir dolor durante las relaciones. El insomnio es muy característico, de pronto dejamos de dormir, o tenemos dificultad para conciliar el sueño o nos despertamos con frecuencia. La presencia de bochornos o calores nocturnos, no se extrañen de tener ciclos menstruales regulares y la presencia de calores. Esas son combinaciones que uno no se esperaría, pero que las vemos con mucha frecuencia. Dolor en las mamas, aumento de volumen en las mamas, que es un síntoma muy importante de desbalance hormonal. Cambios emocionales, esto es importantísimo y casi que todas ustedes lo mencionan. Y hay diferentes cambios emocionales. Puede ser cambios bruscos en el ánimo y que no duran, por ejemplo, irritabilidad, enojo, impaciencia, ¿verdad? Eso sucede muy a menudo, pero esto puede avanzar a llevar a tener ansiedad. Es muy típico tener una vulnerabilidad emocional. De pronto, las cosas que antes no me afectaban, ahora sí me afectan. Y con cualquier cosa me pongo a llorar o con cualquier cosa me pongo brava o enojada o triste. Y sucede mucho la depresión, ¿verdad? Sobre todo en mujeres que han tenido un historial de depresión anteriormente. Cuando llega el momento de la menopausia o de la perimenopausia, es común que estos síntomas de depresión empeoren. Entonces, esto es muy típico. Agravamiento de la depresión, agravamiento de la ansiedad. A nivel de composición corporal, vemos una pérdida de la masa muscular. Antes podía hacer más ejercicio, tenía más resistencia, podía aguantar más peso en los ejercicios de pesas. También hay, bueno, no solo la pérdida de la fuerza muscular, sino pérdida de la masa muscular. Usualmente hay aumento de peso. Se dice que en la menopausia
La mujer en promedio, la mujer que no está en tratamiento, puede aumentar hasta un 10% de su peso en grasa. ¿Eso qué significa? Que si yo antes pesaba 60 kilos, puedo ganarme 6 kilos de grasa. Que si pesaba 70 kilos, puedo ganarme 7 kilos de grasa. O sea, pasé de 70 a 77 kilos sin haber hecho mayor cambio y es por la pérdida de las hormonas. Pérdida del deseo sexual y también pérdida de la capacidad de orgasmos, fibromas uterinos. Y aquí hablamos de los síntomas cognitivos que son importantísimos. Recuerden que vamos a prevenir deterioro cognitivo con las hormonas. Entonces, síntomas como pérdida de la memoria, usualmente de la memoria inmediata. No me acuerdo qué comí ayer, no me acuerdo que llegué al supermercado, ya no me acuerdo qué tengo que comprar. Este, capacidad de concentración, me cuesta encontrar las palabras, me monto en el carro, se me olvidó para dónde voy, no sé dónde dejé las llaves. Y esto puede progresar y llevarnos a deterioro de la calidad de vida, deterioro de la capacidad de trabajo, que son cosas importantes. O escuchen esto que es muy típico del envejecimiento. A nivel de la piel, manchas en la piel relacionadas con la edad, no solo en la cara, sino en las manos, en los brazos, usualmente en áreas de exposición al sol. Hay adelgazamiento de la piel y arrugas, ¿verdad? Vemos las famosas patas de gallo, vemos las arrugas alrededor de la boca. Además, vemos pérdida del tono y de la hidratación de la piel. Recuerden que hay pérdidas significativas en los niveles de colágeno. Entonces, el colágeno realmente se convierte en una suplementación súper, súper importante, no solo para la salud y la belleza de la piel, sino todo lo relacionado con masa muscular, con densidad del hueso, con esas articulaciones que se vuelven crujientes con el paso de los años. Además, típicamente la mujer se queja de caída de cabello, de uñas débiles, a veces uñas con estrías. Y además vemos típicamente un aumento en el vello de la cara. Puede ser vello fino, ¿verdad? Tipo piel de melocotón, o puede haber, digamos, crecimiento de vello más grande, más significativo. Entonces son montones de cambios que nos afectan el ánimo, que nos afectan la energía, las ganas de hacer las cosas, el aumento de peso y todo lo demás. Entonces recuerden. Promedio de inicio de los ciclos irregulares, o sea, el inicio de la perimenopausia, 44 años. Y el promedio de edad de la última regla, 52 años y medio. Realmente nos conviene, es para nuestro beneficio, tener la menopausia un poco con la edad un poco más adelantada. Digamos, yo tuve la menopausia a los 54 años. Y ese es un factor de protección porque significa que hasta los 54 años yo tuve niveles hormonales que estaban bien. Luego de eso empiezo un tratamiento de reemplazo hormonal que todavía sigo, lógicamente, y entonces vamos llevando, digamos, el tratamiento de reemplazo hormonal eh, dependiendo de los cambios que vamos teniendo con la edad. Entonces, bueno, recuerden, todo es alivio de esos síntomas, es algo que podemos lograr, no es lo más difícil. Realmente quitarse los calores es una cuestión de pocos días, volver a dormir bien es una cuestión de pocos días en la mayoría de los casos. Entonces, el tratamiento de reemplazo hormonal, la parte más difícil de lograr y que también va a requerir cambios en el estilo de vida, suplementación y demás, es la reducción de los riesgos cardiovasculares. Entonces, ¿qué pasa a nivel de nuestro sistema de corazón y vasculatura, a nivel del cuerpo y a nivel cerebral? El perfil de lípidos no va a ser el mismo. Vamos a tener, sin cambios en la alimentación y sin cambios en el estilo de vida, un aumento en el nivel de triglicéridos, un aumento en el nivel del colesterol malo, entre comillas, que es el colesterol LDL. Vamos a ver un aumento en lo que llamamos las apolipoproteínas B, que son aquellas tipo de lípidos que tienen efectos aterogénicos y que producen daño cardiovascular.
Vamos a tener cambios negativos en la composición corporal, como les dije, aumento de peso por medio del aumento de grasa, pero con pérdida de la masa muscular y sobre todo aquella grasa que está alrededor de la cintura. Y una de las cosas importantes es que los calores por sí solos no solo son incómodos, ¿verdad? O sea, ustedes probablemente conocen los calores y saben la intensidad a la que puede llegar y cómo puede deteriorar nuestra calidad de vida, pero sí es importante que cada vez que nosotros tenemos calores, efectivamente hay daño microscópico a nivel de nuestra vasculatura en la parte interna de las arterias que se llama el endotelio. Entonces, sí, esos calores producen daño más allá de la incomodidad. Entonces, por eso, cuando ustedes vienen a consulta para asuntos de menopausia y perimenopausia, sí vamos a indagar profundamente en lo que es la salud cardiovascular, con exámenes de laboratorio que son especializados y también con exámenes tipo score de calcio, que son exámenes para valorar la calcificación del árbol coronario, que es un reflejo de lo que está sucediendo a nivel generalizado. Entonces, cuando nosotros hacemos un tratamiento de reemplazo hormonal adecuado, vamos a ver muchos beneficios a nivel cardiovascular. Se sabe, por ejemplo, que los estrógenos logran una disminución, o sea, el uso de los estrógenos, que por supuesto va a ser a lo largo del tiempo y va a tener el mejor beneficio entre más pronto los iniciemos, cuando se marca la necesidad de usar estrógenos, ¿verdad? No es que la vamos a usar a cualquier edad, sino cuando ya la mujer necesita usar estrógenos, entre más pronto empecemos, mejor. No queremos esperar 5 años o 10 años después de la menopausia para decir, bueno, ahora se me ocurrió que quiero usar hormonas. No, entre más temprano empecemos, mejor. Entonces, se ha demostrado que el uso de los estrógenos reduce significativamente las muertes cardiovasculares. O sea, todas aquellas mujeres que mueren por enfermedad cardiovascular, dijimos que es una de cada tres a nivel mundial, tenemos una reducción significativa en esa incidencia de muerte cardiovascular. Además, vamos a ver beneficios a nivel del perfil de lípidos. Vamos a ver una disminución del colesterol LDL que había subido. Vamos a aumentar los niveles de colesterol HDL que habían bajado y vamos a reducir en un 15% la acumulación de lipoproteínas de LDL tipo aterosclerótico. Entonces, sabemos que parte de los mecanismos por los cuales esto funciona es porque los estrógenos son antioxidantes en las paredes cardiovasculares. Además, producen vasodilatación periférica, por lo cual van a ayudar a regular la presión arterial. O sea, la mayoría de las mujeres en la edad de la menopausia son hipertensas y el uso de los estrógenos, pues no es que necesariamente nos va a dar una resolución total de la hipertensión, pero sí va a ayudar a controlarla. Entonces, en resumen, lo que significa es que la mujer que está usando estrógenos en la menopausia va a tener una reducción de la incidencia de la enfermedad cardiovascular. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la otra parte que es sumamente importante, que es la salud cognitiva. O sea, yo estoy segura que todas ustedes en mayor o menor grado tienen algún deterioro de la salud cognitiva, ¿verdad? De la mala memoria, se me olvidan las palabras, se me olvida cómo se llama esa persona, no me puedo concentrar en el trabajo, le estoy leyendo y tengo que volver a leer porque no sé lo que leí, o si estoy llevando algún curso, me está costando mucho más aprender. Entonces, vean qué interesante. Se hacen estudios donde se comparan imágenes médicas de cerebros de hombres y mujeres. Y esto se hizo, digamos, este estudio se hizo con personas entre los 40 y los 60 años. Tampoco fue que fueron adultos mayores o ancianos. Fueron entre los 40 y los 60 años, comparando los cambios cerebrales entre hombres y mujeres. Y lo que se demostró es que el cerebro de la mujer, en comparación con el hombre,
demuestra más acumulación de placa, que es productora de demencia, ¿verdad? Más atrofia, o sea, un cerebro que se encoge, que se reduce de tamaño, y eso lo vemos como yo lo veo con frecuencia en la consulta, ver tags de, ¿verdad? De cerebrales con atrofia cortical. Además hay reducción de la conectividad, o sea, esa conexión entre una célula del sistema nervioso central y otra que se llaman neuronas, ¿verdad? Esa pérdida de la conectividad también relacionado no solo con la disminución de los niveles hormonales, sino con disminución de los niveles de vitamina D. Por eso la vitamina D es una parte esencial de cualquier mujer en la menopausia, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Imagínense que si hay mujeres de 40 años o un poco más que ya están teniendo cambios a nivel cerebral, estos cambios anteceden el inicio de los síntomas. O sea que si nosotros llegamos a la menopausia, a decir a los 55 años, y ya me empiezo a sentir un poco olvidadiza, desconcentrada, me cuesta trabajar más que antes, esos cambios iniciaron 15 o 20 años antes. Entonces, por eso es que entre más temprano empecemos, todo este tipo de tratamiento va a ser mejor. Además, sabemos entonces que este declive cognitivo se acelera durante la menopausia y la perimenopausia en mujeres que no usan tratamiento de reemplazo. Si yo llego a los 55 años, bueno, pongámoslo así, digamos que yo tengo la menopausia a los 50 años. Esa menopausia, esa falta hormonal va a acelerar el deterioro cognitivo. Y digamos que yo decida empezar el tratamiento de reemplazo hormonal 5 años después, ya perdí 5 años de protección. No es que no va a servir, sí va a servir, pero entre más pronto lo empecemos mejor, porque si vemos que podemos revertir con más facilidad ese daño cognitivo cuando usamos hormonas desde un inicio. Entonces, como regla general, decimos que el mayor beneficio que las hormonas nos van a dar a largo plazo se acumula en los primeros 5 años de, desde haber tenido la última menstruación. Ahora, eso es un poco capcioso de decir, porque hay mujeres que de pronto tienen 10 meses de no menstruar y de pronto menstruan. Entonces, bueno, que ya perdí la cuenta, tengo que volver a esperar a que pase un año y no realmente. Realmente eso no debería ser así. Cuando ustedes vienen a consulta, nosotros lo que vamos a hacer acá es establecer por medio de exámenes en qué momento de la menopausia están, o sea, cómo está usted hormonalmente en este momento y cuáles son nuestras intervenciones que debemos hacer en el momento. Y a eso es a lo que nosotros llamamos, digamos, medicina personalizada. No es lo mismo lo que yo necesito que lo que cualquiera de ustedes necesite. Vamos a personalizar el tratamiento dependiendo del momento en que ustedes empiecen su tratamiento. Entonces, al igual que a nivel del corazón, que hablamos de los beneficios del estrógeno a nivel del corazón, hay muchos beneficios de los estrógenos a nivel cerebral. A nivel cerebral, nosotros tenemos receptores de estradiol. O sea, tenemos receptores. Sabemos que estas hormonas son lo que llamamos neuroesteroides. Estas hormonas llegan a nivel cerebral y se unen en receptores específicos. Y ahí el estrógeno actúa como un neuroprotector, actúa como un antioxidante, actúa como un antiinflamatorio, reduce toda esa acumulación de placas que hablamos anteriormente y es muy importante que que el estrógeno regula los receptores de la serotonina, ¿ok? ¿Y qué significa eso? Que si nosotros tenemos un mejor funcionamiento de la serotonina, que es un neurotransmisor antidepresivo, vamos a lograr mejorar el ánimo. Inclusive en aquellas mujeres en que tienen depresión de primer diagnóstico con la menopausia, puede ser que el tratamiento con estrógenos sea suficiente y no tener que llegar al uso de antidepresivos, que en la medicina tradicional es muy común que los médicos lo que hagan es
además recetarle a uno un antidepresivo o recetarle únicamente un antidepresivo. Sabemos que además estas hormonas van a estimular la capacidad cognitiva, la memoria, la capacidad de aprendizaje, ya que los estrógenos ayudan con lo que llamamos la neuroplasticidad, que es aquel proceso en el que el cerebro se regenera. Ahora, muy importante, tal vez les ha pasado a ustedes o a personas que ustedes conocen, cuando ha habido una histerectomía parcial. ¿Eso qué significa? Que hubo una cirugía donde tuvieron que quitar el útero, o la gente le llama la matriz, eh, con ovarios o sin ovarios. Entonces, típicamente van al ginecólogo, puede ser que les empiecen tratamiento con estrógenos y le digan, no, usted no necesita progesterona, porque esos son los protocolos, eh, porque más bien la progesterona podría aumentarles algún riesgo de cáncer de mama. Esta era como una vieja historia. Y esto sucede todavía. Pero toda mujer, aunque haya tenido una histerectomía, aunque no tenga útero, necesita el tratamiento con la progesterona, porque al igual que hay receptores a nivel de cerebro y a nivel de hueso y a nivel muscular de estrógeno, igualmente tenemos receptores de progesterona en todo el cuerpo, incluyendo el cerebro. Entonces, no es solo porque no tengo útero, es porque la progesterona, que es parte esencial y usualmente el punto de inicio del tratamiento de la perimenopausia y de la menopausia, nos va a dar efectos sistémicos. Uno de los efectos que a mí más me gusta de la progesterona y por la cual los pacientes sienten mucha mejoría es porque la progesterona es muy relajante y ayuda a dormir mejor. Entonces, las pacientes que usan progesterona en la menopausia típicamente van a dormir mejor y además es muy importante el efecto antidepresivo que estas hormonas tienen, ¿verdad? Entonces, roles neuroprotectores, prevención del deterioro cognitivo. Tanto es así que la progesterona se está estudiando como una alternativa en la prevención del deterioro de la memoria. Vean qué importante ahora que las demencias están cada día más frecuentes. Entonces, realmente son intervenciones que son muy poderosas. Bueno, hace poco, no sé si ustedes se enteraron, que en los Estados Unidos la FDA levantó la advertencia del riesgo de las hormonas. Esto tiene una importancia grandísima, grandísima, grandísima. Todo esto empezó en los noventas con un famoso estudio que se hizo de la seguridad de las hormonas que se llamaba el Women's Health Initiative. Eso se hizo en los noventas. Y este estudio que usó hormonas sintéticas, a diferencia de las hormonas que nosotros recetamos acá, que son hormonas bioidénticas, y ya les voy a explicar la diferencia. En los noventas salió a la luz pública la noticia de que no había que usar hormonas porque las hormonas aumentan el riesgo de cáncer, el riesgo de infarto, el riesgo de derrames cerebrales, el riesgo de un montón de complicaciones. Entonces salió a la luz que no deberíamos de usar hormonas y ese miedo a las hormonas se mantiene actualmente. Yo todavía veo pacientes que me dicen, doctora, es que a mí me da miedo que las hormonas me dan cáncer y que dicen que dan infartos y yo no sé qué hacer porque me siento muy mal y qué podemos hacer. Ok, entonces, primero que todo, tienen que tener presente que esta información que fue mal manejada, em, se basó en los hallazgos del uso de hormonas sintéticas. ¿Qué son las hormonas sintéticas? Las hormonas sintéticas son aquellas hormonas derivadas de la orina de yeguas embarazadas, o sea, son hormonas de origen animal que son, por lo tanto, diferentes a las hormonas humanas y que sí es cierto que cuando una hormona diferente a la hormona humana entra en el cuerpo, es como tratar un cuerpo extraño, como que el cuerpo dice, esto no lo reconozco, esto no es mío, y eso abre el portillo de efectos secundarios, ¿ok? Dentro de ese grupo de hormonas de origen animal están los anticonceptivos, típicamente utilizados, y las hormonas que se venían usando
desde hace muchos años en el tratamiento de reemplazo hormonal. Ok, nosotros no usamos esas hormonas. Nosotros usamos lo que se llaman hormonas bioidénticas y todos estos beneficios de los que yo les he hablado anteriormente se tratan, o sea, se demuestran con el uso de las hormonas bioidénticas. ¿Qué son? Para aquellas que no saben, las hormonas bioidénticas son hormonas idénticas a las hormonas humanas, que no son de origen animal, sino que son de origen vegetal. Las materias primas para la fabricación de estas hormonas son plantas medicinales y estas plantas medicinales deben pasar por procesos de laboratorio en que el laboratorio convierte estas moléculas en hormonas iguales a las hormonas humanas. ¿De acuerdo? Entonces, no son hormonas naturales porque no existen las hormonas naturales, solo las humanas, pero sí son medicamentos que son idénticos a a las hormonas de nosotros. Entonces, cuando yo me aplico mis hormonas bioidénticas, mi cuerpo lo que está interpretando es que son mis ovarios todavía produciendo un poco suficiente para todas estas prevenciones y para el manejo de los síntomas. Entonces, resulta que ahora, a finales del 2025, la FDA en los Estados Unidos finalmente reconoció, digamos, por la insistencia de muchos médicos, que dudaban de ese peligro, ellos dijeron, vamos a quitar esta advertencia y vamos a dejar de decir que las hormonas tienen riesgo, ¿verdad? Aquellos riesgos que habíamos hablado, como coágulos, accidentes cerebrovasculares, enfermedad cardiovascular, demencia, incluyendo el cáncer de mama. ¿De acuerdo? Porque toda esa información estaba basada, se ha demostrado con el tiempo, que estas etiquetas que le pusieron a las hormonas, ¿verdad? Se basaban en información desactualizada y que lo que estaban logrando era desalentar a muchas, muchísimas mujeres que se hubieran beneficiado del uso de las hormonas. ¿Ok? Entonces ahora, finalmente, después tenemos 30 años de estar esperando que eso pase. Finalmente sucedió y ahora entonces los médicos están empezando a recetar hormonas con más libertad, lo cual hay que tener cuidado, ¿verdad? También hay que tener cuidado porque muchos no saben la diferencia entre una hormona sintética y una hormona bioidéntica y sobre todo hay mucha gente que se pone a recetar hormonas y no sabe cómo recetarlo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, como les he dicho anteriormente, que la terapia hormonal no está libre de riesgos, ¿verdad? Hay que saber dosificar en las dosis más bajas posibles que sean efectivas. Hay que usar muy buenas vías de administración. La vía oral, o sea, las hormonas tomadas no son la forma más segura. Hay que tomar en cuenta el perfil del paciente. Cada paciente es individual, cada paciente tiene sus riesgos, cada paciente tiene sus manifestaciones y hay que dar un adecuado seguimiento. Entonces, si ustedes vienen a consulta conmigo, ustedes saben que van a llevar un proceso riguroso de seguimiento, donde ustedes tienen que cumplir con mamografías anuales, con exámenes de laboratorio, donde vamos a ir monitoreando con esos laboratorios el efecto que las hormonas está teniendo en ustedes, no solo desde el punto de vista de cómo ustedes se sienten, que eso es muy importante, pero también cómo esas hormonas, cómo esos niveles hormonales se están manteniendo en la sangre, porque queremos llegar, digamos, a los puntos o a los niveles específicos donde se ha demostrado que estamos protegiendo la salud cardiovascular, donde se ha demostrado que estamos protegiendo la salud del hueso, donde se ha demostrado que hay beneficio en la salud cognitiva y demás. Entonces, hay que seguir un adecuado seguimiento. Con base en este estudio que se hizo en los noventas, de donde salieron todos estos riesgos, en el 2009 surgió algo muy importante para nosotros en medicina funcional y quienes creemos fervientemente en el tratamiento con hormonas bioidénticas. Y fue una investigación sobre la literatura existente de artículos científicos
sobre el efecto de las hormonas bioidénticas. Entonces resulta que llega este doctor, es el doctor Holtorf en los Estados Unidos, él es un endocrinólogo, hizo una revisión exhaustiva de todos los artículos científicos que existían en el momento sobre los efectos de las hormonas bioidénticas. Y resultó que él, en esta revisión literaria, no encontró los riesgos en las hormonas bioidénticas que se presentaron con las hormonas sintéticas. Y esta es la conclusión de ese estudio, se lo voy a leer. Dice, los datos fisiológicos y los resultados clínicos demuestran que las hormonas bioidénticas se asocian con menores riesgos, incluyendo el cáncer de mama y el riesgo cardiovascular, y son más eficaces que sus contrapartes sintéticas y derivadas de animales. Hasta que se encuentre evidencia de lo contrario, las hormonas bioidénticas siguen siendo el método preferido de reemplazo hormonal. Entonces, ustedes verán, como les digo, que a la hora de que ustedes reciban las hormonas bioidénticas van a tener no solo el alivio de los síntomas, sino la protección a largo plazo de todos estos riesgos de los que hemos hablado antes. Ahora, en el mundo de la medicina funcional, tenemos intervenciones que son más allá de las hormonas. Y para ustedes que son pacientes actualmente, ustedes saben que nosotros vamos acá a trabajar en diferentes aristas del tratamiento de reemplazo hormonal y esto lo diferencia completamente de lo que hacen, digamos, los ginecólogos, que es recetar estrógenos. Y si usted tiene suerte, tal vez le den progesterona, pero ahí se acaba la historia. Entonces, dar estrógenos y progesterona, testosterona también es algo que es una hormona que reemplazamos, es el inicio. Realmente, y es muy importante decirlo, el efecto del estrés crónico en la menopausia. Eso ustedes tienen que tener presente que hay muchas manifestaciones de estrés, ¿verdad? Hay cambios en el estado de ánimo, hay vulnerabilidad, hay intolerancia al estrés, me siento abrumada, me siento que todo es demasiado, a veces no puedo ni con mi marido, ¿verdad? Ustedes todas lo conocen, esos síntomas. Entonces, lo que se dice es que el 50% del beneficio que una mujer obtiene en su salud en la menopausia viene de las hormonas reproductivas, o sea, viene del tratamiento de los estrógenos, la progesterona. Pero el otro 50% viene del manejo de las hormonas del estrés. Se los digo porque yo, además de que lo veo todos los días en consulta, fue algo que yo experimenté. Cuando yo empecé a usar hormonas, yo dije, bueno, en primer lugar dije, wow, ahora sí que entiendo a mis pacientes. Ahora ya experimento yo lo que es el beneficio. Pero había un remanente de algunos síntomas que yo no lograba regular, ¿verdad? Yo me sentía muy bien, pero faltaba tal vez en el asunto de la energía y tal vez en el asunto del manejo del estrés y de una vida muy ocupada y demás. Entonces yo dije, no, yo tengo que hacer lo que yo le digo a mis pacientes que hagan, que es medirse las hormonas del estrés. Entonces unos meses después me hice mis exámenes de cortisol en saliva y apareció un desbalance. Rey, Apareció un desbalance, ¿aló? sí. Hay que apagar el micrófono, si me hace el favor. Apareció un desbalance en mis resultados de laboratorio de las hormonas del estrés y en el momento en que yo le di tratamiento a ese desbalance fue un cambio impresionante. Fue un cambio realmente donde yo ahora dije, ok, ahora sí, ya estoy lista, me siento muy bien y entonces un tratamiento integral de la menopausia, como les digo, va más allá que solo usar estrógenos. Entonces, cuando ustedes vengan a consulta, ustedes se van a dar cuenta que los tratamientos que desarrollamos son, primero, personalizados. Cada quien tiene un tratamiento diferente, dependiendo de sus necesidades. Además, son proactivos y participativos. ¿Qué significa? Que ustedes como pacientes son las que llevan el principal rol de responsabilidad de su salud, con el uso de las hormonas, con el uso de los suplementos.
con el ejercicio, con hidratarse bien, con dormir en horas regulares, con comer sanamente, o sea, es un proceso. Y si ustedes están comprometidas con ese proceso, los resultados son maravillosos, ¿ok? Y entonces recuerden que el tratamiento no solo va dirigido al alivio de los síntomas, sino que nosotros vamos a incorporar estrategias para evitar y tratar las complicaciones y esto es lo que se convierte en medicina antienvejecimiento. Entonces, vamos a decir rápidamente una guía de lo que va a incorporar esos cambios en el estilo de vida que ustedes van a poder incorporar. La alimentación es esencial. ¿Cuáles son los alimentos que más nos favorecen en la menopausia? Son aquellos alimentos que contienen todos aquellos nutrientes que nos van a dar soporte a procesos bioquímicos que se llaman procesos de metilación. Apunten, hojas verdes. Ahora tenemos gran variedad de hojas verdes. Acelgas, arúgula, espinaca, el famoso kale, el brócoli que entra de lo verde, ¿verdad? Todo lo que sea verde profundo es esencial en la alimentación de la mujer en la menopausia. Crucíferos, bueno, hay los crucíferos, brócoli, repollo, coles de Bruselas, coliflor, por todo el contenido de sulfuro que tienen y eso nos ayuda en el metabolismo de los estrógenos y en el metabolismo de la tiroides. Remolacha, un alimento muy importante, hay que comerlo en poca cantidad, eso sí, por el gran contenido de azúcar que tiene. Hígado de res, muy importante para aquellas que no son vegetarianas, ¿verdad? Es importante por el contenido de hierro. Huevos, que es una de las proteínas mejor absorbidas y más completas que tenemos. Y especias naturales, y aquí vamos a mencionar específicamente el uso del jengibre y el uso de la cúrcuma por el efecto antiinflamatorio que tiene. Entonces, esas, digamos, recomendaciones de alimentación, recomendaciones de ejercicio. Oigan, qué importante. Mínimo 30 minutos diarios, aunque sea salir a caminar y un mínimo de 5 días por semana. Entonces, 30 minutos por 5 días son 150 minutos por semana, aunque lo ideal sería llegar a 200 minutos por semana, donde haya una combinación de ejercicios de resistencia más ejercicio en zona 2. Este asunto de la zona 2 en el ejercicio aeróbico está de moda. Entonces, yo les voy a explicar qué es la zona 2. La zona 2 es la zona que ustedes subjetivamente van a saber si están en zona 2, porque cuando ustedes están haciendo el ejercicio en zona 2, su corazón va a estar trabajando más fuerte, ¿verdad? Pero ustedes todavía tienen la capacidad de hablar, no de contarle la historia a alguien, porque entonces están en zona 1 y no están en zona 2, pero por lo menos de poder contestar en frases cortas, ¿ok? Pero completas. Y no es que se están quedando sin aire, se están ahogando. Entonces, esa capacidad donde ustedes frecuencia cardíaca acelerada, respiración acelerada, pero aún tengo la capacidad de contestar en frases y no me estoy ahogando. Eso es fase 2. ¿Y qué se logra en fase 2? Primero se logra mantener, hay que lograrla mantener en el tiempo, ¿verdad? Por lo menos unos 30 minutos. Y en esa zona es donde nosotros vamos a utilizar la grasa como fuente de energía. Entonces, es el tipo de ejercicio que promueve la pérdida de grasa, mejora la resistencia, mejora la salud metabólica, la salud cardiovascular y no le está generando un exceso de estrés al cuerpo, que también el ejercicio en exceso, pues es algo que no deberíamos de sufrir, ¿verdad? Sobre todo, mucha gente hace ejercicio y de pronto está fundido después del ejercicio y estas son cosas que son contraproducentes. Por cierto, si ustedes hacen ejercicio y después quedan fundidas y necesitan 2 o 3 días para recuperarse después de una sesión de ejercicio, eso es un síntoma importante de que ustedes tienen un desbalance de cortisol. Entonces, recuerden cuando les dije las hormonas del estrés, el 50% del tratamiento de la menopausia. Puede ser un hint, ¿verdad? O hay una pista que nos da el cuerpo de que por ahí esos síntomas de desbalance de cortisol están presentes. Recomendaciones de sueño entre 7 y 9 horas. Claro, en menopausia sin hormonas es difícil dormir,
¿verdad? Pero lo ideal sería un horario regular de 7 a 9 horas por noche. Técnicas de manejo del estrés, oración, meditación, respiración, tai chi, todo, vida social, o sea, todo lo que nos ayude a manejar el estrés. Y no podemos dejar de hablar de suplementos. Ustedes saben que los suplementos son necesarios en cualquier momento de la vida, pero sobre todo en la menopausia, que puede ser un estado de déficit nutricional. Y podríamos hablar por horas de suplementación, pero dentro de los suplementos que más utilizamos en la menopausia, en primer lugar yo diría la vitamina D. Y la dosis de la vitamina D con vitamina K, muy importante, va a ser basada en los niveles que ustedes tengan en sangre. Omega 3, un nutriente esencial para protección cardiovascular. El magnesio que está tan de moda para producción de energía, mejorar el sueño, mejorar la concentración, mejorar el estrés, mejorar la relajación muscular y demás. La creatina, muy de moda también la creatina ahora en la mujer posmenopáusica, no solo por efectos de composición corporal, mantenimiento de masa muscular, sino también por el efecto en la función cognitiva, ¿ok? Memoria, concentración, y para eso hay que usar más altas dosis de creatina, que son cosas con las que yo les ayudo, y también el uso de los probióticos. Entonces, como ustedes pueden ver, el tratamiento de la menopausia es más allá que solo hormonas. Es un tratamiento personalizado, hay que usar dosis específicas lo más bajas posibles de hormonas para garantizar sus efectos protectores y eso lo medimos en niveles de laboratorio y pues es un tratamiento donde ustedes van a ser proactivas y van a hacer todo lo que hay que hacer para mantenerse sanas, para mantenerse bien de ahí en los 40 años que vive uno después de la menopausia. Bueno, este es el material que yo les tenía preparado. Vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ver aquí en el chat, hay unas cuantas preguntitas. Ok, entonces vamos a ver. Primera pregunta dice, en el caso de que no se puedan usar estrógenos por patologías como el cáncer previo, ¿qué otras opciones hay? Ok, vea que ya mencionamos todas esas opciones, ya las mencionamos. Entonces, si a todo lo que hoy mencionamos le quitamos el uso de las hormonas, nos queda primero el balance de todas aquellas hormonas que no son reproductivas. No vamos a usar estrógenos, progesterona, testosterona, pero vamos a regular tiroides, vamos a regular cortisol, vamos a regular insulina, vamos a regular niveles de vitamina D, vamos a hacer el uso de la suplementación, vamos a tener planes de alimentación, planes de ejercicio, manejo de la flora bacteriana intestinal. Entonces hay mucho que se puede hacer. O sea, en una mujer que desafortunadamente por una historia familiar de cáncer o una historia personal de cáncer de mama no pueda usar hormonas, tenemos un montón de opciones más. Entonces, no es que no puedan tener tratamiento, sí van a poder tener tratamiento y tal vez la mejoría no sea completa, ¿verdad? No sea completa por la falta de hormonas, pero podemos hacer muchas cosas más. Otra pregunta, ¿cómo hacer la transición de tratamiento hormonal alópata a hormonas bioidénticas? De ahí, pues nada más se hace. Yo lo digo a mis pacientes, cuando ellas vienen a consulta y están usando Livial o están usando alguna otra hormona, yo les digo, hacemos los exámenes, las mamografías, todo lo que tengamos que hacer. Y yo les digo, en el momento que usted reciba sus hormonas, porque vamos a mandarlas a hacer a farmacias especializadas que se llaman farmacias magistrales, entonces el día que usted reciba las hormonas nuevas que aquí le recetamos, entonces deja de usar lo que está usando y empieza el otro día. O sea, no hay ninguna transición complicada, es nada más dejar una y empezar la otra. Claro, todo esto tiene que ser bajo supervisión médica, ¿verdad? Yo estoy detrás de todo eso, pues monitoreando pues los cambios que haya que hacer. A veces hay que ajustar las dosis, hay que subirle, hay que bajarle. Eso ya son respuestas, digamos, que son muy individuales de una mujer a otra.
Siguiente pregunta. Dice, doctora, ¿las hormonas bioidénticas también regulan la alta frecuencia de orinar en la madrugada? Bueno, la vejiga hiperactiva usualmente se presenta en la menopausia. Eso es totalmente cierto. Totalmente cierto. También es lo que pasa, o sea, hay varias razones para que eso pase. Por supuesto que hay adelgazamiento de las paredes, digamos, del caño urinario y eso es algo que el tratamiento de reemplazo hormonal les va a ayudar, no solo a nivel vaginal, sino también a nivel urinario, porque cuando una mujer tiene resequedad vaginal, pues lógicamente va a además tener esa necesidad de orinar y además puede tener infecciones urinarias a repetición. Por ese lado, sí. Por el otro lado, de ahí la vejiga hiperactiva también puede darse porque aumenta lo que llamamos el volumen residual. Entonces, por ejemplo, cuando cuando vamos a orinar, es normal que quede un residuo de orina en la vejiga, pero ese residuo es como de 30 mililitros, o sea, no es mucho. Es como decir un cuarto de taza de orina que queda en la vejiga. Lo que pasa es que aumenta, o sea, se debilita la musculatura del tracto urinario y entonces en lugar de quedar 30 mililitros pueden quedar 100 o 150 mililitros de volumen residual y eso se mide por medio de ultrasonido. Entonces, si la vejiga queda parcialmente llena, entonces pues va a haber necesidad de volver a ir a orinar prontamente. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que asegurarse cuando van al baño es vaciar la vejiga lo más que pueda porque esa vejiga se vuelve perezosa. Y hay otros factores, ¿verdad? Niveles de azúcar en la sangre o puede ser que haya una incontinencia urinaria eh, por una vejiga baja producto de los embarazos y demás. Entonces, que le vaya a quitar el totalmente, a veces sí, a veces no, eso depende de la causa. Ok, tercera o cuarta pregunta dice, ¿hay médicos que no dan estrógenos porque una tiene útero? No, lo que no dan es progesterona. Eso es típico de de los ginecólogos. Y acuérdense lo que les dije, o sea, hay receptores de progesterona en todo el cuerpo, en los ojos, en los dientes, en los huesos, en los músculos, en el cerebro, en las mamas, en el útero, en todo lado. Entonces, más allá que la prevención digamos, de hiperplasia endometrial, que es el típico uso que se le da, la progesterona tiene efectos maravillosos en el resto del cuerpo. Regulación del sueño, efecto antidepresivo, efecto antioxidante, regulación del metabolismo, estimula la pérdida de grasa eh, cuando uno hace ejercicio y cuando hace, o sea, vamos a ver, porque el tema del peso es muy importante pues para la mayoría. Y ustedes se dan cuenta que para una mujer en la menopausia es mucho más complicado perder peso, mucho más. Entonces, las hormonas, esa pregunta me la hacen siempre. Doctora, ¿y es que yo voy a perder peso ahora que usted me ponga en tratamiento? Entonces, bueno, la respuesta es sí y no. Porque no es que las hormonas nos hagan perder peso, eso no es. Es que las hormonas nos devuelven el balance y ponen al cuerpo en una posición más equilibrada para la pérdida de peso. Entonces, cuando ustedes hacen ejercicio y cuando ustedes comen bien y cuando ustedes hacen ayuno intermitente, la respuesta de pérdida de peso va a ser mucho más fácil y mucho más eficiente en una mujer que usa hormonas que en una mujer que no las usa. La falta de hormonas se convierte en un área de resistencia a la pérdida de peso. Ok, siguiente. Esas hormonas tienen un alto costo. No necesariamente, no necesariamente. A mí me gustan, digamos, las formulaciones o la presentación de hormonas, porque a mí me gusta usar las hormonas en crema o en gel de aplicación usualmente genital. Es una presentación como esta, donde todos los días vamos a usar la misma cantidad de gel, más o menos como algo así como esto. Y en esa cantidad de cremita, mejor dicho, no es un gel, esta en particular es una crema. Mandamos a formular las recetas para que esa cantidad de crema contenga la cantidad de hormonas que usted necesita utilizar todos los días. Entonces,
Uno de estos tiene suficientes hormonas para 3 meses y medio más o menos. Entonces, si usted diluye el precio de esto, que no les doy el precio porque eso solo lo calcula la farmacia y depende de la cantidad y variedad de ingredientes que se le ponga a la formulación, pero de ahí hay que comprarlo, pero cada 4 meses, entonces se ahorra el precio. Vean, ya me puse la crema aquí y se absorbe con toda facilidad. Lo que pasa es que la mayoría de ustedes no va a usar esta cremita en la piel, sino que la va a usar a nivel genital, donde la absorción es mucho más eficiente que en la piel. Entonces, sí, o sea, vamos a ver, el precio es variado, ¿verdad? Pero yo lo que siempre les digo a mis pacientes es más caro estar enfermo. Imagínense tener un infarto o tener obesidad o tener enfermedades cardiovasculares, eso es más caro. Los medicamentos son mucho más caros que en el tratamiento de la menopausia y en comprar comida saludable y comprar creatina y vitamina D. Entonces es una cuestión también de prioridad, pero los gastos no son excesivos. ¿Ok? Otra pregunta. Buenas noches. ¿Una persona que tuvo cáncer de mama estrógeno dependiente puede usar hormonas bioidénticas? La respuesta es no. Ok, ok, vamos a ver. Sí y no. Por ejemplo, yo tengo pacientes que con el visto bueno del oncólogo y siendo sobrevivientes de cáncer de mama, están en tratamiento hormonal. Entonces, eso ya depende de lo que diga el oncólogo. Pero si, por ejemplo, si fue estrógeno dependiente, lógicamente no va a usar estrógenos. Entonces, bueno, por ahí vienen, digamos, contraindicaciones que yo les mencionaba anteriormente. Muy buena pregunta. ¿Las hormonas se toman por tiempo indefinido? Muy buena pregunta. Digamos, una de las advertencias de la FDA que la FDA levantó de lo que yo le decía del black box de las hormonas que la FDA quitó a finales del 2025 está relacionada con el tiempo de uso de las hormonas. Entonces antes decían, es que las hormonas solo se pueden usar 5 años porque después de 5 años dan cáncer. Yo lo que le digo a mis pacientes y lo que yo aplico en mi propia vida, yo voy a usar mis hormonas hasta el día que me muera. No me las voy a quitar porque ¿para qué me las voy a quitar? Para eso estoy haciendo con rigurosidad mis exámenes, mi mamografía y demás. Entonces, la decisión de cuándo quitar el tratamiento mientras todo vaya bien es una decisión de ustedes. Mi recomendación es, mientras usted se quiera sentir bien, siga usando sus hormonas. Esa es mi recomendación. Ok, siguiente pregunta. Tengo dispositivo tipo Mirena. En ese caso, ¿se puede combinar con hormonas bioidénticas? Sí, sí se puede combinar. Otra pregunta. En mi caso, se me fue la menstruación desde hace más de 8 años y nunca recibí reemplazo. ¿Puedo optar por el tratamiento? Presenté alergia al Ovestin. Bueno, entonces dijimos anteriormente que el principal beneficio se obtiene en los primeros 5 años, ¿verdad? O sea, si cuando usted dejó de menstruar en los primeros 5 años empieza el tratamiento, ojalá inmediatamente, entonces el beneficio es mayor. Ya después de 10 años, sí, el cuerpo ya se acostumbró a funcionar sin hormonas y puede que haya resistencia en la respuesta al tratamiento. Pero se puede probar, o sea, no veo por qué no. Podemos probarlo y ver qué beneficio usted va a obtener. Siguiente pregunta. Este es un comentario. Dice, así es, no hay precio si una se siente mejor. Es que la calidad de vida no tiene precio. O sea, si ustedes vieran lo bien que uno se siente, es increíble. O sea, para mí ha sido realmente, como les digo, ahora que yo uso hormonas desde hace un año y medio, ya puedo hablar igual que hablan mis pacientes. Siguiente pregunta. Si un examen de calcio dice que estoy bien, ¿debo tomarlo por mi edad? Tengo 55 años. Bueno, no sé si ahí se refiere a cuál examen de calcio, si es un nivel de calcio en sangre. El nivel de calcio en sangre casi siempre está bien. Ahora, si usted se está refiriendo a la densidad del hueso que medimos por medio de una densitometría ósea, si está bien y está normal y usted tiene una densidad normal, yo le diría no es necesario que tome calcio. Sin embargo, ve ahí donde vienen otros nutrientes, viene la creatina, importante para
La fuerza muscular, que es lo que da indirectamente fuerza a los huesos. Viene el uso del colágeno. Nuestro colágeno que nosotros manejamos tiene péptidos especializados para aumentar la densidad del hueso. Entonces, espero, Rogena, que eso haya contestado su pregunta. Ok, siguiente pregunta. Y yo creo que esta es la última. Tengo 50 años. Desde los 45 dejé de menstruar. O sea, 5 años. Tomé hasta mayo del año pasado Climabel. ¿Puedo usar hormonas bioidénticas? Sí, sí puede. O sea, mientras usted no haya tenido una historia de cáncer de mama, que sea estrógeno dependiente, hay que valorar el asunto de las enfermedades del hígado y el riesgo hepático. Hay que ver la historia también relacionada de trombosis venosa profunda. O mientras no haya ninguna contraindicación que sea obvia, usted sí puede usar hormonas bioidénticas. Ok, tenemos un minuto más para ver si alguien tiene alguna pregunta más. Última pregunta, si alguien la quiere escribir, la vemos. Recuerden que esta charla está siendo grabada y que ustedes van a recibir el link para ver la grabación, que lo pueden compartir también en su correo electrónico en los próximos días. Ok, ya me llegó la última pregunta y dice, ¿cada cuánto se debe estar haciendo pruebas para medir si la dosis de hormonas sigue funcionando o debe aumentar? Bueno, en fases iniciales se hace un poco más frecuente, como cada 3 meses, y ya después no es necesario. Una vez al año sería suficiente, pero no, no, tampoco es que lo vamos a estar midiendo todos los meses, ¿verdad? Pero sí es importante hacerlo porque hay que llegar como les dije anteriormente, a niveles específicos de algunas hormonas para asegurar que haya beneficio a nivel de cerebro, a nivel de hueso, a nivel cardiovascular y demás. Jania Varga nos dice, excelente como siempre, gracias. Gracias, Jania, me alegro mucho que estés por acá. Genial, doctora, muchísimas gracias por este espacio. Dice, gracias, doctora, el lunes tengo la primera cita con usted, fue de mucho provecho esta charla. Muchas gracias, Rosibet. Gracias, Seila, gracias, Marley, excelente. Entonces, bueno, quedamos en eso. A las que estén interesadas en tener una cita conmigo, el teléfono para citas es el 2524-2959. Ahí nos pueden llamar y con todo gusto podemos agendar una cita. Y bueno, les agradezco a todas tan buena participación que tuvimos el día de hoy y les estaremos informando de nuevos temas para cubrir en los próximos meses. Y les agradezco mucho que hayan participado y que haya sido de su interés y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.